Me divorcié de mi esposa después de 10 años de matrimonio porque contrajo una ITS tras ir a la boda de una amiga. Un segundo antes de salir. Hazle un guiño a este video con un me gusta y deja tu comentario. Cada like es chispa y gasolina para continuar. Yo les prometo una nueva historia cada día. Si aún no viajas con los relatos del caminante, suscríbete. Y ahora, cinturones puestos, nos vamos. Cuando la gente dice que un solo momento puede cambiar toda tu vida, probablemente se refieren a la mía. Me asombra como un pequeño trozo de papel, encontrado en el bolso de mi esposa, lo cambió todo. Tengo 37 años y me casé con el amor de mi vida hace 10 años. Antes de eso, salimos durante 6 años, así que en total nos conocemos desde hace 16. Llamémosla Laura, también tiene 37. Fue mi compañera en la universidad y yo la consideraba mi alma gemela, y realmente lo era. Hace un mes, una amiga de Laura se casó en una boda de ensueño en Las Vegas. A mí también me invitaron, pero esa semana tenía un trabajo urgente, así que no pude asistir. Fue una celebración grandiosa que duró una semana entera. Cuando Laura regresó, estaba extrañamente distante. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que simplemente estaba cansada por la boda. Me pareció natural, así que le di su espacio para que descansara. Sin embargo, su comportamiento pronto comenzó a preocuparme. Laura se volvió fría. No solo se encerró en sí misma, sino que empezó a irritarse conmigo, a ignorarme, a enfadarse en cada conversación. Y ni hablar de la intimidad, que prácticamente desapareció. Cada vez que intentaba acercarme, me rechazaba bruscamente, diciendo que no estaba de humor, que no quería que la tocara. Había pasado un mes desde su regreso y no habíamos estado juntos ni una sola vez. Por si fuera poco, ayer encontré algo en su bolso que no me deja en paz. Era un recibo de un hospital. Resulta que Laura se había hecho una prueba de ITS al día siguiente de volver de la boda. ¿No es extraño? ¿Por qué lo haría y por qué no me dijo nada? Obviamente, solo puede significar una cosa. La amo muchísimo, pero no soy tan tonto como para ignorar una bandera roja tan enorme. Todavía no he hablado con ella sobre esto, pero antes de hacerlo, quiero reunir toda la información posible. No quiero empezar una confrontación basándome en suposiciones. Valoro nuestro matrimonio y mi relación con Laura, y no quiero destruirlo todo en un arrebato de emociones. Investigué a fondo el tema y encontré un foro donde hombres y mujeres comparten historias sobre cómo sus parejas se hicieron pruebas de ITS en secreto. En la mayoría de los casos, estaba relacionado con una infidelidad. Por eso decidí contar mi historia, para saber si estoy exagerando. Me da vergüenza admitirlo, hace unos días revisé el teléfono de Laura. Revisé todos sus chats y su historial de llamadas, pero no encontré nada sospechoso. Tampoco había nada raro en sus redes sociales. Incluso pensé en contactar a la gente que estuvo en la boda para saber si había pasado algo inusual. Pero el problema es que era la boda de una amiga de la infancia de Laura, así que no había ninguno de nuestros amigos en común de la universidad. Conozco a su amiga, pero no somos tan cercanos como para preguntarle a espaldas de mi esposa. Todo esto me parece muy extraño, porque en 10 años de matrimonio, Laura nunca me dio motivos para sospechar. Siempre fuimos completamente sinceros el uno con el otro. Olvidé mencionar que el recibo del hospital indicaba la fecha en que se programó la prueba, el día después de su regreso, pero la prueba en sí se realizó apenas ayer y los resultados llegarán en una semana. Su cambio de comportamiento me preocupaba desde que volvió. Y ayer, cuando Laura regresó a casa después de la prueba, parecía cansada y tensa. Mi sospecha aumentó cuando noté que guardó cuidadosamente su bolso en el armario. Normalmente, lo deja sobre la mesa o el sofá. Fingí no darme cuenta, pero a partir de ese momento, seguí cada uno de sus movimientos. Cuando fue al baño a ducharse, revisé su bolso y encontré ese recibo para la prueba de ITS. Actualización 1. Hola a todos. Después de leer los comentarios en mi publicación, me di cuenta de que no conté nada sobre la historia de fondo de Laura y yo. No pensé que fuera relevante,
pero de todos modos, respondí a algunos en los comentarios y ahora agregaré algunos datos para dar un contexto general. Laura y yo nos graduamos en la misma universidad, ambos trabajamos como programadores en diferentes empresas de tecnología y tenemos un hijo de 6 años. Financieramente, estamos estables, incluso bastante bien. Éramos una familia feliz hasta el momento en que Laura lo destruyó todo, cuando encontré en su bolso ese recibo médico para una prueba de ITS. Los comentarios bajo mi publicación, al igual que las historias de otras personas en situaciones similares, apuntaban a una sola cosa: Laura me había sido infiel. Al principio, quería esperar los resultados de la prueba antes de enfrentarla, pero me estaba ahogando en mis emociones y no podía guardármelo más. Noté que yo también empecé a comportarme de manera diferente. El mismo día que publiqué la historia, ella me preguntó si todo estaba bien. Asentí y forcé una sonrisa. Ella pensó que simplemente me estaba vengando por su frialdad. Al día siguiente, durante la cena, Laura volvió a preguntarme cómo estaba. Dije que todo iba bien, pero después de unos minutos, no pude más y lo solté. ¿Qué tal tu prueba de ITS? Ella me miró en shock. Repetí. Sí, esa prueba de ITS que te hiciste hace un par de días. Se puso pálida y preguntó, ¿cómo te enteraste? Respondí, eso no importa. Entonces dijo la frase más clásica de todas, puedo explicarlo todo. La miré directamente y dije, explícamelo. Respiró hondo. Yo esperé pacientemente. Empezó a llorar. En ese momento, todo dentro de mí se derrumbó. Me di cuenta de que mis sospechas eran ciertas. Laura me agarró la mano y me suplicó que le creyera. Le dije que le creería si simplemente me decía la verdad. Pero en lugar de eso, acercó su silla a la mía, se apoyó en mi hombro, me abrazó los brazos con fuerza y siguió llorando. La dejé desahogarse. En 16 años de relación, nunca la había dejado llorar sola. Incluso cuando lloraba por tonterías, siempre la consolaba. Pero esta vez, me quedé inmóvil. Ella intentaba abrazarme, se aferraba a mis brazos con todas sus fuerzas, pero yo no la abracé. Me quedé como una estatua. Cuando finalmente se calmó, me soltó y lo confesó todo. Resulta que ocurrió durante la despedida de soltera, como parte del programa de la semana de bodas. Los 2 primeros días se dedicaron a una despedida de soltera en Las Vegas. Los organizadores les prepararon fiestas privadas con strippers, acompañantes masculinos y todo lo que uno pueda imaginar. Ese día aprendí tantos términos nuevos de los que nunca había oído hablar. Al principio, dijo que no participó. Vio cómo la novia y sus amigas se sumergieron en el ambiente desde el principio, cumpliendo sus fantasías, pero ella se mantuvo al margen. La animaron, pero ella se negó. Le habría creído, porque Laura nunca había sido una mentirosa. Pero esta vez, su historia era demasiado complicada para creerla sin más. Le pregunté si lo había hecho porque se sentía fuera de lugar. Respondió que la novia la convenció de que en los últimos 16 años no había estado con nadie más que conmigo, y que necesitaba probar sangre nueva. Sus amigas le contaron en detalle las técnicas que usan los acompañantes para experimentar nuevas sensaciones. Laura seguía resistiéndose, pero al final su amiga la convenció de probar al menos un masaje íntimo. Cedió a la presión, pensando que un masaje no contaba como infidelidad y que así evitaría más insistencia. Pero el masajista resultó ser un acompañante. Después del masaje de espalda, él comenzó a quitarle la ropa por completo. Al principio, ella se resistió, pero él le dijo que era un masaje íntimo y que tenía que desvestirse. Ella confesó que perdió el control y se dejó llevar por la situación. Una cosa llevó a la otra, y me fue infiel. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando Laura se lo contó a sus amigas, ellas la aplaudieron y la convencieron de que ahora debía expandir los límites de su experiencia. También le aseguraron que todo quedaría en secreto y que yo nunca me enteraría. Laura pensó que, como ya me había sido infiel una vez, no tenía sentido seguir resistiéndose. Decidió sumergirse por completo en las fantasías. Le agradecí su honestidad, por contármelo todo.
Pero incluso si me hubiera sido infiel solo una vez, tampoco podría perdonarla. Me quedé sentado, como si fuera de piedra, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Sabía que toda mi vida iba a cambiar. La mujer sentada frente a mí era el amor de mi vida. Por eso su traición me causó un dolor tan insoportable. Laura me sacudió, tratando de sacarme de mi estupor, pero no dije una palabra. Simplemente me cubrí la cara con las manos. Intentó tomar mi mano, levantar mi cara, pero me aparté. Finalmente, la miré y le dije, voy a pedir el divorcio. Se quedó helada de la impresión y dijo que no debía tomar decisiones impulsivas, que teníamos un hijo. Le grité que dejara de fingir que se preocupaba por nuestro hijo y nuestra familia. Si realmente hubiera pensado en nosotros, nunca habría hecho lo que hizo. Agarré las llaves del coche y salí de casa. Intentó detenerme, pero la aparté. Conduje hasta la casa de un amigo que también se había divorciado recientemente, esa es otra historia. Bebí hasta que me desmayé. A la mañana siguiente, me reporté enfermo en el trabajo y me quedé en su sofá, buscando abogados de divorcio en mi teléfono. Así encontré a un abogado que había estudiado conmigo en la escuela. Lo tenía como amigo en Instagram y decidí escribirle. Respondió un par de horas después y le pedí una llamada de inmediato. Sintió la urgencia en mis mensajes y me llamó 30 minutos después. Su próxima cita disponible era en 4 días, pero como me conocía, me propuso que nos viéramos esa noche después del trabajo. Acepté sin dudarlo. No me citó en su oficina, sino que sugirió vernos en un bar para tomar algo. La noche anterior Laura me confesó su infidelidad y esa misma noche ya estaba sentado con un abogado discutiendo el divorcio. Él me aconsejó no tomar decisiones apresuradas, que me calmara un poco y viera si las emociones se calmaban, pero yo ya lo había decidido todo. Le dije que estaba tomando esta decisión de forma consciente. Le dicté mis condiciones para el divorcio y él se puso a preparar los documentos de inmediato. Le pedí que acelerara el proceso, porque cuanto antes terminara con esto, mejor. Cualquiera desde fuera podría pensar que estaba actuando por impulso, pero no era así. Amo a Laura, pero amo más mi dignidad. Le dije al abogado que confiaba en Laura más que en mí mismo, y que si había tomado esta decisión, no era solo por emociones, era un punto de no retorno. No iba a permitir que se saliera con la suya. Al día siguiente, volví a casa por la tarde. Pensé que Laura estaría en el trabajo, pero estaba allí. En los últimos días se había convertido en una sombra de sí misma. En cuanto me vio, corrió hacia mí e intentó abrazarme, preguntándome dónde había estado los últimos 2 días y por qué no respondía a sus llamadas y mensajes. Quería apartarla, pero se veía tan pálida y agotada que no pude hacerlo. Dejé que me abrazara, pero no la toqué. Ella no paraba de abrazarme y de pedir perdón, pero yo permanecí impasible. Laura tomó mi cara entre sus manos y me suplicó que dijera algo, que mi silencio la estaba matando. Le pregunté por nuestro hijo. Me dijo que lo había llevado con mis padres por unos días. Me liberé de sus brazos, entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. Si la hubiera dejado entrar, no me habría dejado ir. Rápidamente empaqué algunas cosas, mi portátil, mi tablet y lo más necesario, y salí de casa a toda prisa. Mientras ella estaba en la cocina, logré irme. Salió corriendo tras de mí, intentando detenerme, pero ni siquiera me giré y simplemente me fui en el coche. Me registré en un hotel y luego fui a casa de mis padres para ver a mi hijo. Quería contárselo todo, pero me contuve. En ese momento, tenía otro plan en mente. Ha pasado casi una semana. Estoy trabajando desde el hotel y he acordado con mi jefe trabajar a distancia este mes. Laura ha intentado contactarme de todas las formas posibles, llamadas, mensajes de voz. Ha venido a mi trabajo, me ha buscado en bares, restaurantes y en casa de amigos. Uno de ellos me llamó hoy para preguntarme si estaba bien. Me dijo que Laura me estaba buscando por toda la ciudad. Le pregunté qué le decía a la gente, y me contestó que a todo el que preguntaba, le contaba que me había ido de casa después de una gran pelea. Le respondí que sí, que estaba bien, que solo necesitaba tiempo para calmarme.
Hace unas horas llamé a mi abogado para saber el estado de los papeles del divorcio. Me dijo que estarían listos en los próximos días, y estoy esperando que lleguen. En cuanto resuelva este asunto, escribiré una nueva actualización. Actualización 2. Laura me miró y me preguntó directamente, ¿qué necesitas? Solo sonreí con sarcasmo y no respondí nada. Entonces preguntó, ¿puedes decirme qué debo hacer para arreglar esto? Seguí en silencio. Después de un rato, dijo, sé que te he hecho daño y que lo he arruinado todo, pero lo siento de verdad. Sé que cometí un error terrible, pero tienes que entender que podría no haberme hecho la prueba de ITS y nunca te habrías enterado de nada. Pero lo hice por tu seguridad y evité la intimidad para no ponerte en riesgo. Te quiero, estoy avergonzada, pero tienes que admitir que fui honesta y lo confesé todo, aunque podría haber mentido. Deberíamos intentar resolver esto, no simplemente huir del problema. Dime, ¿hay algo que pueda hacer para arreglarlo? Respondí que sí. Le dije que debía confesar su infidelidad delante de mis padres y de los suyos. Me miró con dureza. Le pregunté, ¿qué, no puedes hacerlo? Respiró hondo y dijo que si eso me hacía un poco más feliz, estaba dispuesta. Le dije que los llamara y los invitara a cenar. Me miró en silencio durante unos minutos, luego, al ver que yo no cedía, tomó su teléfono y llamó a sus padres y a los míos, invitándolos a venir por la noche. Después de las llamadas, me miró con una expresión de completa resignación. Me fui a duchar, y luego estaba en la habitación revisando mi iPad cuando ella entró y dijo que había preparado el almuerzo para nosotros. Quería negarme, pero entendí que probablemente sería nuestro último almuerzo familiar, así que me senté a la mesa. Nos sirvió la comida a mí y a nuestro hijo, y comimos juntos. Me sentía fatal, mirando la cara de mi hijo y dándome cuenta de que probablemente era la última vez que almorzaba con ambos padres. No me importa si alguien me llama egoísta por romper mi familia por un único error. Solo una cosa me importa. Cuando mi hijo crezca, sabrá que su padre eligió el respeto propio en lugar de tragarse una traición para salvar a la familia. Estoy seguro de que es mejor para un niño crecer con padres felices viviendo separados, que con dos personas infelices atrapadas en un matrimonio roto. Y nuestro matrimonio se rompió en el momento en que Laura se abrió de piernas para otro hombre. Después del almuerzo, Laura acostó a nuestro hijo para su siesta y volvió a nuestro dormitorio. Yo estaba mirando mi teléfono cuando ella intentó tocarme. La detuve y le pregunté si habían llegado los resultados de la prueba. Dijo que todo estaba limpio y volvió a intentar tocarme. Sabiendo que sería la última vez, cedí. Fue el momento más apasionado e íntimo que habíamos tenido en mucho tiempo. Después, sentí una mezcla de culpa, dolor y alivio. Ella había sido la única mujer con la que había estado en los últimos 16 años. La amaba, y me destrozaba por dentro saber que estaba a punto de alejarla para siempre. También me arrepentí de haber cedido, porque ahora ella tenía esperanzas de reconciliación. Se durmió en mis brazos, como si no hubiera dormido en noches. Miré su rostro y me pregunté cómo pudo haber hecho algo así. Yo también me quedé dormido, simplemente mirándola. Nos despertó un golpe en la puerta. Era nuestro hijo. Abrí la puerta y saltó a nuestra cama. Jugó con nosotros, y ese momento fue tan feliz que por un segundo quise cancelarlo todo, darle a nuestro matrimonio una segunda oportunidad. Pero reprimí ese sentimiento y me levanté de la cama. Ya era de noche, y estaba sentado en la sala de estar, esperando a nuestros padres. Poco después, se reunieron en nuestra casa. Cuando todos se sentaron, Laura me llevó a la cocina y, mirándome directamente a los ojos, preguntó qué estaba pasando. Me preguntó si realmente quería hacer esto. Le respondí que sí. Entonces ella salió a la sala y dijo que tenía algo que confesar. Confesó que me había sido infiel en la boda de su amiga, pero que no había significado nada. Dijo que me amaba y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. Luego añadió que ya me lo había contado todo y que yo había insistido en que se lo dijera a todos. Todo sucedió tan rápido que mis padres al principio pensaron que era una especie de broma.
Dije que no era una broma y añadí que me había enterado de todo cuando encontré el recibo de la prueba en su bolso. Sus padres estaban sentados con la cabeza gacha, en sus rostros se leía la vergüenza y la ira. Mis padres también estaban decepcionados, pero guardaron silencio. Entonces dije que yo también tenía un anuncio que hacer. Había solicitado el divorcio. Saqué los documentos y empecé a leer las condiciones. Laura intentó interrumpirme, pero no me detuve. Le dejaba la casa, donde podría vivir con nuestro hijo, y yo me mudaría. Tendríamos la custodia compartida y yo pagaría mi parte de la manutención. Cuando terminé, le entregué los documentos. Me miró con asco y dijo que la había engañado. Luego, hojeó los papeles y los firmó de inmediato. Sus padres se levantaron y se fueron en silencio, sin decir una palabra. Mis padres también se fueron, pero al despedirse me preguntaron si quería vivir con ellos por un tiempo. Asentí y dije que ya veríamos. Laura se fue a la habitación de nuestro hijo y se encerró allí. Se sentía humillada delante de sus padres y de los míos, pero lo que más la destrozó fue que todas sus confesiones habían sido en vano. Cogí el resto de mis cosas y me fui. Quería ver a mi hijo, pero sabía que Laura no me lo permitiría, por eso se había encerrado con él en la habitación. Desde esa noche, no hubo más llamadas ni mensajes de Laura. Nos vimos 45 días después en el tribunal, donde el divorcio se formalizó pacíficamente, ya que ninguno de los dos lo impugnó. No nos dijimos una palabra y simplemente nos fuimos por caminos separados. Ha pasado una semana desde el divorcio oficial. Todo este tiempo he estado ocupado buscando un lugar para vivir y estableciéndome. Ahora solo deberíamos vernos por nuestro hijo, pero no es así. Supongo que estos encuentros serán puramente formales. Todavía siento un vacío y una irritación, porque entiendo que yo también la lastimé y la humillé. Quizás ambos obtuvimos lo que merecíamos. Bueno, dejen su opinión sobre esta historia en los comentarios, y pasemos a la siguiente. Segunda historia. Mi esposa me engañó con su primo. Revelé su aventura a toda la familia y luego solicité el divorcio. Mi esposa y yo nos conocíamos de toda la vida. Nuestra historia parecía perfecta, amigos de la infancia que se enamoraron y se casaron. Cuando empezamos a salir, fuimos el primer amor el uno para el otro. Ella fue la única mujer con la que he estado. Crecimos en el mismo vecindario, jugábamos juntos de niños. Yo conocía a su familia y ella a la mía. Todos a nuestro alrededor bromeaban diciendo que estaríamos juntos para siempre. Después de graduarnos de la universidad, nos casamos y empezamos a construir nuestro futuro. Compramos una casa de mi tío en nuestra ciudad natal para estar cerca de nuestras familias. Poco después, decidimos tener hijos y tuvimos gemelos. La vida era perfecta. Una noche, mientras veíamos una serie, mi esposa de repente me preguntó si me arrepentía de no haber estado nunca con otra mujer. Sin dudarlo, le respondí que no. Sí, había mujeres que me gustaban, pero la idea de tener intimidad con otra persona ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Amaba a mi esposa y ella era la única para mí. Le pregunté por qué había sacado ese tema, y me dijo que solo estaba pensando en ello. Explicó que temía que yo pudiera cansarme de ella. Luego, rápidamente cambió de tema y seguimos viendo la televisión. Cuando mi esposa era adolescente, su tía se volvió a casar. Fue un gran acontecimiento para toda la familia, porque su tía había pasado por un divorcio muy difícil y había vivido mucho tiempo en casa de los padres de mi esposa. Después de la boda, se mudó. Su nuevo marido tenía 2 hijos de nuestra edad, así que ganamos 2 nuevos amigos. Uno de los chicos, llamémoslo Marcos, siempre fue problemático. Organizaba fiestas salvajes, se metía constantemente en líos y salía con un montón de mujeres. A pesar de eso, era muy divertido y carismático, el alma de la fiesta. Al crecer, se calmó un poco, encontró un buen trabajo y se volvió más equilibrado. Su único problema era que no podía mantener una relación seria. Cada uno de sus romances se desmoronaba en la etapa inicial y él lo sufría mucho. Marcos estaba saliendo con una chica que realmente le gustaba, pero ella lo dejó. Estaba destrozado,
así que acudió a mi esposa y a mí en busca de apoyo. Mi esposa, siendo una persona atenta y cariñosa, decidió ir a su casa para prepararle la cena y consolarlo. Yo no fui porque no quería incomodarlo. Ni se me pasó por la cabeza que algo pudiera pasar entre ellos. Ella regresó tarde esa noche. Cuando le pregunté cómo había ido todo, respondió de forma evasiva. Claramente, no quería contarme de qué habían hablado. En ese momento sospeché algo, pero ni siquiera entonces pensé que hubiera algo íntimo entre ellos. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que su comportamiento después de esa noche parecía un sentimiento de culpa. De repente, se volvió excesivamente atenta conmigo. Me preparaba mis platos favoritos todo el tiempo, me daba sorpresas, pequeños regalos, me llenaba de cumplidos. Claro, siempre había sido cariñosa, pero esta vez era demasiado. Parecía una niña que ha roto algo y ahora intenta compensarlo. Aproximadamente una semana después de esa noche, mi esposa fue de nuevo a casa de Marcos. Dijo que le llevaría comida para asegurarse de que estaba comiendo bien. Le propuse ir con ella para visitarlo también, pero mi esposa respondió que era mejor que estuviera a solas con él, ya que se encontraba en un estado emocionalmente inestable. No insistí, acosté a los niños y me quedé en casa. Regresó varias horas después y dijo que habían tenido una larga conversación sobre todo. No me dio ningún detalle. En las semanas siguientes, empezó a visitar a Marcos con demasiada frecuencia. Como ya he dicho, Marcos siempre había tenido problemas para mantener relaciones. Salía constantemente con mujeres nuevas, pero nunca se había afectado tanto por una ruptura. Cuanto más tiempo pasaba mi esposa con él, menos sentido tenía todo para mí. Una noche, volvió a llegar tarde y le pregunté directamente qué estaba pasando realmente entre ella y Marcos. En ese momento, todavía no pensaba que estuviera teniendo intimidad con él, pero sentía que algo no iba bien. Ella seguía con su versión, Marcos estaba sufriendo mucho por la ruptura y ella simplemente lo estaba apoyando. Le ofrecí hablar yo mismo con él, quizás darle algún consejo, pero ella dijo que no tenía sentido. Eso no me tranquilizó. Marcos no solo era parte de la familia, sino también mi amigo, y realmente me preocupaba por él. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo, decidí pasar por su casa. En ese momento, mi esposa no trabajaba, era ama de casa y los niños estaban en la escuela, así que tenía mucho tiempo libre. Cuando llegué, vi su coche aparcado en la entrada. No me había dicho que iba a ir a verlo. Me sorprendió mucho. Me acerqué a la puerta, con la intención de tocar el timbre y simplemente hacer una visita. Pero antes de que pudiera tocar, escuché sonidos justo detrás de la puerta. Estaban teniendo intimidad. Podía oír claramente que mi esposa estaba apoyada contra la puerta. Me quedé helado. Era lo último que esperaba oír. No podía creerlo. No sé por qué lo hice, pero la llamé por teléfono desde el otro lado de la puerta. Oí sonar el teléfono adentro y, de repente, todo quedó en silencio. Luego oí que contestaba. Marcos le susurró, ¿estás bien? Mi esposa dijo que le parecía un poco extraño que la llamara a mitad del día y que eso la había puesto nerviosa. Marcos bromeó diciendo que tenía una forma de hacer que se olvidara de eso. Luego oí cómo volvían a besarse y se movían hacia el interior de la casa. Me quedé fuera unos minutos, tratando de procesar qué hacer a continuación. Acababa de pillar a mi esposa con Marcos, su primo. Sí, no era un pariente de sangre, pero seguía siendo parte de la familia. Entré en la casa y los encontré en el sofá. Se giraron bruscamente, empezaron a buscar su ropa a toda prisa, cubriéndose, tratando de inventar una excusa. Pero lo más ridículo de toda la situación fue cómo mi esposa corrió tras de mí, insistiendo en que solo se había acostado con Marcos para ayudarlo a olvidar a su ex, como si eso cambiara algo. Estaba en completo shock. Cancelé todos mis compromisos de trabajo para ese día, me subí al coche y empecé a buscar un abogado de divorcios. Contacté a uno y concerté una cita. Volví a casa, empaqué mis cosas y me fui a casa de mis padres. Recogí a los niños de la escuela y me los llevé conmigo. Mi esposa me llamaba sin parar,
pero solo le envié un mensaje: los niños están conmigo, están a salvo. Necesito tiempo para pensar. La siguiente vez que la vi, le entregué los papeles del divorcio, pero eso no fue suficiente. No solo me había sido infiel, había destruido a nuestra familia al acostarse con su primo. Quería que todo el mundo supiera la verdad. Sin pensarlo dos veces, escribí una publicación en Facebook donde contaba que, después de muchos años de matrimonio, nos estábamos divorciando. No revelé muchos detalles al principio, pero las preguntas no tardaron en llegar. Y entonces, en los comentarios, lo conté todo. La reacción fue instantánea. Los familiares condenaron su comportamiento, los amigos me expresaron su apoyo y la mayoría de la gente simplemente estaba en shock. Para esa misma noche, mi esposa y Marcos empezaron a escribirme, suplicándome que borrara la publicación porque los estaban inundando de insultos en mensajes privados. Pero no iba a hacerlo. Después de eso, mi esposa y Marcos se convirtieron en parias. Perdieron un montón de amigos, dejaron de invitarlos a eventos familiares. Vivíamos en una ciudad pequeña donde las noticias vuelan. Y ahora todos sabían que Marcos se había acostado con su prima. A raíz de esto, él empezó a tener serios problemas para encontrar nuevas parejas. Ambos fueron humillados públicamente. Ahora estamos oficialmente divorciados. Me quedé con la casa y todos los activos, porque yo lo había comprado todo. Mi esposa no recibió ni un céntimo de pensión de mi parte. Hasta que encuentre trabajo, tengo la custodia total de los niños. Lo perdió todo. A veces, la traición llega de donde menos te lo esperas, destruyendo no solo una relación, sino toda una vida construida en común. ¿Crees que hay situaciones en las que una infidelidad, por dolorosa que sea, podría tener una explicación que merezca ser escuchada? ¿O hay actos que simplemente no tienen perdón? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. No te pierdas nuestros videos anteriores, que verás aquí. Y buena suerte.